Marcos 14, 12 al 16. Evangelio de Marcos. Hermanos, Evangelio de Marcos, capítulo 14, 12 al 16. Y les ruego, hermanos, que se levante como señal que usted ya está ahí. Hoy vamos a hablar acerca de la Pascua en tiempos de Jesús. Marcos 14, 12 al 16. Como señal, vaya levantándose. Eso me indicará que usted ya llegó. Amén. Y si no trajo Biblia, júntese con un cristiano. ¿Ah? ¿Cómo se debe llegar a la casa de Dios? Con Biblia. Bueno, ya tráigalo en el celular, hermano, pero sepa que viene. De pie todos, hermanos, de pie todos. San Marcos 14. En el 16 nos unimos. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Y donde entrare, decid al Señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Unidos, fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Tome su lugar. Bueno, creo que ya sabemos qué es la Pascua, hermanos. La Pascua era la celebración donde el pueblo de Israel recordaba el día que había sido libre de la esclavitud en Egipto. ¿Está de acuerdo conmigo? Era una fiesta, hermano, que su propósito era recordar la salida del pueblo de Israel de su esclavitud. Recuerde que estuvieron esclavos más de 400 años, hermanos, pero de repente, hermanos, Dios usó la vida de Moisés y ordenó que fueran libres. A su nombre, gloria. Eso significa que un día también usted estaba esclavo, dice la Biblia, de sus pecados y delitos, pero vino Cristo y nos ha hecho libres. ¿Cuántos dicen amén? Eso era la fiesta de la Pascua. Recordemos, hermanos, que Israel tenía 7 grandes fiestas y una de ellas era, hermanos, la Pascua. Esa palabra hebrea significa, hermanos, saltar o pasar por alto, pesar, saltar o pasar por alto, porque el ángel que Dios había ordenado y mandado para matar todo primogénito, hermano, cuando miraba la sangre del cordero ahí pintada en los muros de la casa, ahí pintada en las entradas, hermanos, de las casas de los israelitas, esa sangre significaba que ahí se había sacrificado un cordero. Y como el cordero era simbolismo de Cristo, hermanos, que un día daría su vida por nuestros pecados y seríamos salvos. Aleluya. Entonces el ángel ahí no hacía muerte, el ángel ahí pasaba por alto. Por eso a esa primer fiesta se le llama Pascua, pesar, pasar por alto, saltar. A su nombre. Muy posiblemente, hermanos, la primera iglesia, porque para nosotros la Pascua ya es la resurrección de Cristo. Para nosotros la Pascua ya es, hermano, el que Él se levantó al tercer día con poder y gran gloria. Puede darle ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Gracias para Él, déselo fuerte. Bueno, para nosotros ya la Pascua, hermanos, es eso, la resurrección. Pero de la Pascua que vamos a hablar, hermano, es de la que celebraban los hebreos.
La fiesta donde se tenía que sacrificar un cordero, comerlo como familia, o si no era numerosa la familia, hermanos, jalar otras familias, hermanos, y sacrificar ese cordero, que significaba, hermano, que un día Jesús vendría a dar su vida por rescate de todas las familias. A su nombre. Bueno, entonces dice aquí, hermano, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Ese cordero, hermanos, que significaba a Jesús. Ese ya le he enseñado que todas las familias ponían su mano sobre el corderito. Y el corderito, hermano, cargaba con todos los pecados, porque la Biblia dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay expiación de pecados. Entonces ese corderito era sacrificado y en una simbología, hermanos, representaba que él se había llevado todos los pecados, pero ese cordero representaba ¿a quién? A Cristo. Pero eso lo tenían que hacer, hermano, año con año. Cuando Jesús celebra la Pascua en Jerusalén, ya habían pasado unos 1500 años. Ya muchas cosas de esa fiesta, hermano, habían cambiado. Muchas fiestas de esas cosas, hermano, se había perdido su principio, se había perdido su valor, pero la fiesta existía. A esa fiesta se refiere Jesús cuando los discípulos le preguntan: ¿dónde pasaremos la Pascua? ¿No? Y Jesús le dice: vamos a pasarla en Jerusalén. Vayan, busquen a tal hombre y pregúntenle dónde está el aposento, el lugar donde yo he de celebrar la Pascua con mis discípulos. Bendito sea Dios, amén. Bueno, hay gente, hermano, que no comparte ciertas fechas. Tenemos polémica en la Semana Santa, porque Semana Santa, hermano, se ha desvirtuado. Como vamos a entrar en el primer punto, hermano. El primer punto, hermanos: la fiesta de la Pascua en tiempos de Jesús se había corrompido. También hoy en día la Semana Santa se ha corrompido. Parece que hablar de Semana Santa es hablar de... No lo quiso decir, ¿verdad? Dígalo fuerte. De vacaciones. ¿Ah? Mucha gente hoy no está en las iglesias. Está haciendo ¿qué? Maletas, ¿no? Por eso el primer punto, la Pascua, el Pesá, ese ritual, porque era un ritual, aunque cuando usamos la palabra ritual, nosotros ya la asociamos con cosas oscuras, con cosas negativas, pero en realidad, hermano, el pueblo de Israel tenía rituales santos, rituales que eran dedicados ¿a quién? A Dios. El diablo copió esa misma forma y tiene sus propios rituales. Oiga, veía, porque estudiando, hermano, pues visito ciertas páginas y me impresionaba, hermano, un sacerdote principiante, pero sacerdote satánico. Lo estaban entrevistando, hermanos, en Catemaco, Veracruz, que es la cuna de los brujos. Nunca se le vaya a ocurrir ir a Catemaco desprotegido o con otras intenciones, porque fuerzas oscuras se mueven ahí. Según un mito, hermano, el brujo mayor, uno de los brujos mayores, hermanos, hay quienes le atribuyen, hermano, que fue un sacerdote el más oscuro de todo el mundo, aunque ya haciendo un análisis profundo, la India, Asia, tiene ciertos también poderes oscuros muy pesados, pero se ha atribuido a Catemaco como uno y como cuna del brujo más pesado, más grande. Pero me llamaba la atención lo que decía este sacerdote. Oiga, porque esa convicción a veces no la tenemos, ¿no? Y le preguntaba, oiga esto, le preguntaba el entrevistador: ¿tú crees en Dios? Y el brujo decía: creo en el sentido de que existe. Oiga esto, hermano, dice: y a nosotros se nos hace aprender quién es Dios, leer la Biblia, conocer quién es Dios, y después se nos hace olvidarnos de todo eso. Después de ese trance, después de ese curso, nosotros no tenemos que ver nada con Dios.
Porque el diablo es muy celoso, dice. Y el primer síntoma, somos amenazados de muerte, porque en su celo él, al primer síntoma de uno querer acercarse a Dios o uno querer tener una relación con Dios, se nos es dado muerte. Pero no olvidemos que nuestro Dios también es ¿qué? Celoso. Y yo interpretaba cuáles serían, porque el sacerdote decía, al primer indicio relacionado con Dios, se nos manda a llamar y se nos advierte y se nos da muerte. ¿Cuál sería un primer indicio? Quizá el doblar rodillas, quizá el recibir a casa a un protestante, quizá el intentar leer de nuevo la Biblia ya pasando la etapa, quizá escuchar una música cristiana. Y ellos decían que esas cosas lo tienen prohibido. Y yo decía, ¿y por qué al cristiano le es fácil mezclar? ¿Cuántas cosas oscuras no mezcla el cristiano? Va a la iglesia, pero hace cosas que no debes hacer. Va a la iglesia, pero tiene indicios de todavía practicar las cosas del mundo. Si nuestro Dios no fuera tan amoroso, hermano, creo que no mereciéramos estar con él. Si el diablo es así de celoso, hermano, y él dice no permite, tampoco Dios permite. Pastor, entonces ¿por qué lo hacemos? O hay gente que lo hace y no pasa nada. Porque en su misericordia, porque en su amor. Pero no es que esté contento, no es que esté aprobando eso. Hace 8 días hablamos que Dios quiere una iglesia santa. Dele ofrenda de palmas al Señor, a su nombre. Bueno, vamos a avanzar. Número 1, la fiesta de la Pascua ya estaba corrompida. ¿Cómo estaba, hermanos? Como se ha corrompido hoy Semana Santa. Yo recuerdo la Semana Santa de antaños. Se nos prohibía subir a árboles. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Se nos prohibía ir al río. Uno tenía que guardarse a la manera tradicional, hermano, pero había mucho respeto por esa fiesta. Hoy en día hablar de Semana Santa es hablar de fiesta, de pachanga, de alcohol, de perversión. No fue diseñado con ese propósito. Yo aplaudo el que se establezca ciertas fechas que son memorables. A su nombre. Si usted quiere, podemos celebrar Semana Santa en enero, en febrero. Podemos celebrarlo todo el tiempo. Porque la muerte y pasión de Jesucristo es para celebrarlo en todo tiempo, ¿no? Por supuesto que Semana Santa y diciembre tiene sus controversias tocante a fechas, pero qué bueno que se establecen fechas santas que no debemos corromper. Semana Santa y Navidad son fiestas, hermanos, que llevan un propósito. Que el mundo que se haya desvirtuado, bueno, eso es aparte. Pero cuidemos, hermano, que nuestra Semana Santa realmente sea un recordatorio puro al Señor. ¿A su nombre? Pastor, y peco si me voy de vacaciones. Es un primer principio, un patrón. Porque quiere decir que estás menospreciando. Pero es que no tengo, algunos dicen, si yo no voy con mi familia en Semana Santa, pastor, yo ya no tengo otra oportunidad de salir. Y se echó otras 4 al año, ¿no? Entonces, y tenía. ¿Por qué no librar una fecha que es tan, ¿qué, hermano? Tan importante. O allá donde va, porque no es pecado ir al río, no es pecado, pero allá donde va que procure buscar a Dios. Y no caer quizá, hermano, en el rol que cae el mundo. Porque Semana Santa debe ser una semana para buscar, para exaltar a Dios y para guardarnos del pecado. Dele ofrenda de palmas al Señor. Alguien diga amén. Bueno, entonces le toca vivir Jesús como usted está viviendo. Usted se va a acordar y va a decir, yo celebré la Navidad. ¿Dónde celebró la Navidad, hermano? No me lo diga. Algunos me dijeron, pastor, porque usted ya no siguió haciendo. Antes acostumbrábamos, hermano,
recibir el año aquí en la iglesia. Años lo celebré así, pero me fui quedando solo. Empecé a observar que muchos pues ya venían más por no perder un privilegio, porque no se les amonestara. Pero qué bonito era recibirlo. ¿Dónde, hermano? En la iglesia. Ok, quedémonos en casa, pero en casa no damos gracia a veces. Yo le digo, hermano, si usted se va a quedar en casa, aparte 20 minutitos, aparte 15 minutitos y díganle, familia, amigos, ¿por qué no le damos gracias a Dios por un año más que nos está regalando? A veces perdemos el propósito de alguna fiesta. A Jesús le tocaron muchas Pascuas, mínimo a Jesús le tocó unas 33 Pascuas. Jesús no ignoraba, hermanos, que esa fiesta estaba desvirtuada, porque se unió la manera, la que le conocemos como la ley de Moisés, la manera en que Dios había pedido que se celebrara y la manera que el pueblo judío como pueblo, como tradición, la empezó a celebrar. Recuerde que estaba la tradición oral, el Talmud. Lo que no había pedido Dios, pero el pueblo lo hacía. Es decir, Dios había pedido, ¿qué le parece? Dios había pedido que se purificaran, ¿no? Es decir, había momentos que había que purificarse. Pero entonces la tradición judía ya dijo, hay que lavarnos las manos 7 veces. Eso ya no estaba tan en la ley, ya no estaba. O algún otro ejemplo, hermanos. Dios había pedido, honra a tu padre y a tu madre. ¿Eso quién lo había pedido, hermano? Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? A ver, levanten la mano porque lo veo tenso. ¿Ah? Sí, lo dice dentro de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Pero la tradición judía había sacado provecho de eso, porque hay hijos que salen súper trabajadores. Gloria a Dios por esos hijos, ¿ah? Bueno, entonces, hermano, había el judío hecho ciertas reglas para hacer más pesado ese mandamiento. Eso ya no venía de Dios. Eso ya venía de ellos para sacar ciertos provechos. En ciertos rituales Dios había pedido una cosa, pero ellos habían agregado otra. Pero como era el pueblo, el concilio, los jefes, el Sanedrín, lo que había establecido esto, se hacía. Por eso Jesús llega a una fiesta desvirtuada, una fiesta corrompida. Se había perdido el propósito. El propósito de la Pascua o el Pesá era sano: adorar a Dios y darle gracias por la libertad. ¿A su nombre? Eso era todo. Adorar a Dios. Adorar a Dios y decirle, Dios, gracias. Sin embargo, a estas alturas, hermanos, se había corrompido. Los sacerdotes, el Sanedrín, los jerarcas espirituales se preocupaban más por la recaudación de dinero, por las ventas de animales, por el cambio de monedas, hermano, por algunas comisiones que esta fiesta. Ahí es donde ya entramos en peligro. Malinterpretan aquellos, hermano, cuando dicen, que Jesús se enojó porque hubiera un talento en el templo. Porque hay quienes están en contra del talento. Tenemos hasta hoy en día, y miren, no personalice, cuando yo digo tenemos, yo hablo de la iglesia en general, de todos los que creemos en Jesús, denominaciones, grupos, todo. No personifique o particularice eso, hermanos, no. Pero hay gente que está de desacuerdo, cristianos que dicen, es que en la iglesia no se debe vender porque Jesús, mal interpretado. Recuerde que el templo también estaba dividido en 3 partes. Todo esto en sí no estaba dentro, así lo interpretamos como que estaba dentro. No, estaba en el contorno del templo, en el atrio, en sus partes cercanas. Y no era un puestecito, era cantidad, hermanos, cantidad de ventas que no estaban en sí dentro, pero estaban en lo que formaba parte del templo. ¿A su nombre? ¿Cuánto quisiéramos nosotros? Y hay iglesias que lo tienen, gloria a Dios, pero está el templo, pero aparte tienen 600 metros de patio. ¿No le gustaría así? A veces yo me pregunto, por ejemplo, cuando voy a Chalco, hermano, yo veo la iglesia está en el centro.
pero hay banquitas. ¿Cuántos han ido a Chalco? No me digas que no ha ido a Chalco. Y la mayoría de ellos fue diseñado así. Pero por las cuestiones económicas, hermano, por cuestiones monetarias, a veces un grupo de hermanos nos damos por bien servidos. Ya tenemos un espacio aquí a adorar y aquí amontonamos todo. Bueno, estamos en la gracia y Dios no lo ve con malos ojos. Pero los diseños habían sido distintos y ya se lo he explicado. Pero la Biblia no se refiere a un talento como el que usted va a ver al rato. Aquello era enorme, aquello eran negociaciones grandes. Entonces el Pesá se empezó a ver no como un día de darle gracias a Dios, sino una semana o unos días donde al pueblo de Israel y principalmente a sus organizadores, principalmente, hermano, a sus líderes religiosos, convenía, porque iba a haber una derrama económica como ustedes no tienen idea. Entonces la fiesta ya estaba, ¿cómo, hermano? Corrompida. ¿Cómo estaba, hermanos? No, usted vino muy serio ahora. ¿Cómo estaba? Corrompida. Y hoy en día sí hemos corrompido ciertas cosas. Porque el Sanedrín ya no se preocupaba. ¿Sabe? Una de las molestias de Jesús es que, usted sabe la historia, tenían que traer el cordero y mucha gente traía el cordero de lejos. No se aceptaba. Ese cordero era reprobado, tenían que consumirlo ahí, aún presentando al cordero o a lo que tú ibas a sacrificar impecable. El que revisaba, había un hombre que revisaba, no, tu cordero no pasa, tu animal no pasa, tu paloma no pasa. Era rechazado para que en altos precios se comprara. En la mesa de los vendedores, en el puesto de los vendedores, tenías que ir a comprar tu cordero a un alto precio. Al judío que venía de tierras lejanas, porque no todos los judíos radicaban en Israel o cerca de Israel, traían monedas que no eran movidas en el contorno geográfico, y el cambio, ellos venían haciendo un sacrificio, ellos venían haciendo, hermano, un esfuerzo. Yo no sé si habían vendido una propiedad, pero ellos se acordaban que la ley decía que había que ofrecer un sacrificio, que había que ir al templo, que había que ir a agradecer a Dios, y era un gran esfuerzo que ellos hacían. Y cuando cambiaban sus monedas, por eso la Biblia era de cambistas. Y Jesús dice, volcó la mesa de los que vendían y de los cambistas. Les cambiaban sus monedas, pero a grandes costos, dejándoles casi, hermano, nada. Eso molestó a Jesús, que la fiesta del Pesá se había corrompido por una cuestión económica. Ya no importaba para el Sanedrín y para el sacerdote cómo llegabas de corazón. Si consumías, si comprabas, si aportabas, bienvenido. Siempre he dicho que los cargos no se dan. Y aunque enseñamos y motivamos a los líderes a que diezmen, a que ofrenden, a que esto, hay gente que mete a los altares al que da más. ¿Cuánta gente no se ha ido de aquí de la iglesia porque su moneda, porque su dinero no le abrió puertas? Porque lo que debe abrirte puerta al Señor no es tu economía, no es tu dinero, sino es tu corazón, tu santidad y tu humildad a Dios. Dele ofrenda de palmas al Señor. Alguien diga amén a su nombre. Vamos a Mateo 21. Vamos a tratar de sacar el estudio en la mañana. Tenemos tiempo. Mateo 21. Y usted va a ver una molestia de Jesús. Mateo 21, 12 y 13, cuando llegue puede decir amén. ¿Cómo dice, hermano? Vamos a leer juntos. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían. Y les dijo, escrito está, mi casa, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Si vamos a Marcos 11,
Rápidamente podemos ir a Marcos 11, en su versículo 15 y 16, y nos dirá lo siguiente: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían, ¿qué? Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios, ¿qué? Bueno, ¿cómo estaba la fiesta de la Pascua, hermano? Corrompida. Y corrompida no solo por una cuestión, hermano, económica, corrompida en vida. O sea que al sacerdote ya le da lo mismo. Si tú traías el dinero, bienvenido, pasa, da tu sacrificio. Y había gente perversa, había adúlteros, había fornicarios, había una serie, pero había dinero. Y habiendo dinero, y ese ha sido el lucro, hermanos, de muchas denominaciones y de iglesias tradicionales. Con dinero te sacamos del infierno. Con dinero estás perdonado por tantos días de pecado. Y de manera disfrazada se está metiendo en la iglesia, cosa que debemos cuidar. Vamos a cuidar la santidad del templo y la santidad de nuestras vidas, a su nombre. Y Jesús se molestó, porque ¿a dónde quedaba el humilde? ¿A dónde quedaba el de corazón? ¿A dónde quedaba el puro? Su escasez, su humildad lo dejaba fuera de esta fiesta. Su humildad, su pobreza, hermano, su bajeza económica lo hacía no participar. Y los líderes religiosos no veían eso. Los líderes religiosos solo veían las grandes ganancias. Hoy está corrompido, hermanos. Entendemos que hay que pagar viáticos. Yo soy de los pastores que me gusta invertir en campañas y en hombres de Dios. Entiendo que hay que pagar viáticos. Entiendo que hay que darle, se dedican. La misma Biblia dice, el que al altar sirve, ¿de dónde debe comer? Del altar, pero nunca lucrar. Hoy en día tenemos predicadores que ni lo sueñen, nunca usted los va a ver, porque usted nunca tendrá el dinero para pagar el hotel donde va a ser la conferencia. Si hay una iglesia benévola, quizá, porque esa iglesia se encargará de los gastos, y quizá podamos tener acceso a ver esos grandes hombres que Dios ha levantado con el propósito de bendecir a su pueblo, pero que quizá en el camino han corrompido. Hoy hay predicadores que nos piden tantas Suburban para irlo a recoger al aeropuerto. En dólares, ya no negociamos en pesos, en dólares. Un primer depósito de $5,000 y un segundo de tanto. ¿De dónde? Pero es que viene ungido, pero es que si trae palabra. Y hay que reconocer, hay hombres que Dios les ha dado. Eso es un misterio de Dios. Hay hombres que Dios les ha dado la sabiduría de predicar, y vale la pena esa enseñanza, y vale la pena esa palabra que te va a dar, pero está corrompiendo la fiesta, está corrompiendo el ministerio. No quieren viajar en vuelos comerciales, quieren viajar en aviones privados. Un día fuimos a recibir al hermano G. Ávila al aeropuerto Ángel Albino Corso y le organizamos una bienvenida, pero no lo había pedido él. Cuando del pueblo nace es honroso. Dios dice que él honra a quienes le honran, a su nombre. El aeropuerto nos prohibió y dijo, no pueden organizar una bienvenida aquí en el aeropuerto, no, allá donde lo reciban o fuera del aeropuerto, porque la política de nuestro aeropuerto dice solo se permiten bienvenida a personajes distinguidos. Pero es que es un gran hombre de Dios, no cabe duda, dijeron, pero la política marca que tiene que venir en aviones propios, en aviones privados, y él viene en un vuelo comercial. El hermano era así. Pero hoy en día tenemos predicadores, hermanos, que jalan multitudes, pero que han corrompido la fiesta. Si algún día Dios te levanta, sigue siendo humilde. Dale ofrenda de palmas al Señor. Alguien diga amén. Siendo entrevistado, nuestro hermano G. Ávila
él dijo, ¿por qué ese gran equipo de seguridad? Y él dijo, yo no lo he pedido. Por respeto no los voto porque es un esfuerzo que alguien está haciendo, pero yo no uso cuerpo de seguridad. Hoy en día vemos, hermanos, predicadores acuerpados no por Dios. Y yo entiendo que la maldad, y yo entiendo, hermanos, que lo que usted y yo podamos entender, pero han corrompido 2, 3 guardaespaldas y no te acerques a menos de 20 metros, se ha corrompido. Así estaba la fiesta y los que organizaban la fiesta. Cuando organicemos algo para Dios, nunca vamos a organizar pensando en qué me llevo, pensando en ¿y cuál va a ser mi beneficio? Tenemos que celebrarle sabiendo que es un servicio a Él. Dele ofrenda de palmas al Señor, a su nombre. ¿Qué hacían los cambistas? En el Pesá primero no habían cambistas. Es que los tiempos han cambiado. Debía haber una organización, sí, pero no esto que Jesús encuentra. Por eso a Él le molesta. Porque recuerde que hay un texto en la Biblia que Él dice que Él es padre ¿de qué? De huérfanos. ¿Y defensor de qué? Santo. Las clases más desprotegidas son 2, las viudas y los huérfanos, mayormente en Israel. Y nuestro Dios es un Dios, hermano, que ve la necesidad, que ve la escasez, la limitación del pueblo. Y esta fiesta había sido organizada para todos, pero llegó el momento en que no todos podían disfrutar esa fiesta. Ir a Jerusalén cualquiera lo anhelaba, era la ciudad santa, era el lugar que se consideraba sagrado, hermanos, no cualquiera. Y era obligado. La fiesta cobraba significado si era celebrada ahí. Pero Jesús dijo, en donde me adoren es. Dijo aquella mujer samaritana, ¿y dónde es el lugar donde debemos adorar a Dios? Nuestros padres dicen que en Jerusalén. Y Jesús le dijo, no, yo solo busco adoradores que me adoren en espíritu y en. Y el Padre tales adoradores busca. Bendito sea el Señor, amén. Si le adoras, si eres humilde, Dios no busca más de ti que tu corazón. Alabado sea el nombre de Dios, amén. Bueno, la Pascua en tiempos de Jesús, ¿cómo estaba? Corrompida. Se pensaba más en negocio. Se cree, hermanos, que bajaba más de 1 millón de personas. ¿Se da cuenta? Las mismas autoridades saben, cuando traen un personaje, traer al Papa aquí, el propósito no es tanto que venga a bendecir, va a haber una derrama como usted no tiene idea. Vale la pena cerrar calles, vale la pena, aún el que está ahí, aunque no crea mucho, pero sabe que va a haber una derrama económica como usted no tiene idea. Así se convirtió en los tiempos de Jesús. El Pesá y algunas otras fiestas traían derramas económicas exorbitantes, hermanos. Roma los negociaba, por eso no impedía. Llevaba una comisión Roma, hermano, y llevaba gran parte del dinero, hermano, quedaba en poder de los líderes religiosos. En punta, el sumo sacerdote, que en tiempos de Jesús era Caifás, ¿no? Esos hombres eran millonarios, esos hombres eran acaudalados, era la élite de Israel que se había enriquecido a costa de la fe. Hoy estamos, hermano, en días que muchos están haciendo, hermanos, ricos por causa de ¿qué? De la fe. Y eso tiene respaldo. A veces yo le pregunto a Dios, ¿por qué organizar algo que está claro que ahí va a quedar? ¿Cuándo aquí vamos a reunir, hermano, 1 millón de pesos? No. 100,000 pesos no, yo le podría ir a los archivos mostrar cuánto es lo más que podemos. Y a veces hay suspicacia y aquí le digo, ¿y por qué en las grandes estafas, en las megas iglesias, en las megas congregaciones, en aquellos movimientos falsos, hermanos, que hay derramas económicas grandísimas, la gente no pone oposición?
Porque a veces nos enfrascamos en esa creencia. Si doy, si aporto, ya es todo. No por obras para que nadie se gloríe. Dios lo que quiere es tu corazón y tu servicio. Darle ofrenda de palmas al Señor. Alguien diga amén. Bueno, la fiesta estaba corrompida. Segundo, por naturaleza, si la fiesta estaba corrompida era porque la cabeza estaba corrompida. El sacerdocio y el servicio a Dios también había perdido su enfoque. Los líderes religiosos eran hombres ávaros, eran hombres más políticos que servidores de Dios, eran arrogantes, crueles, religiosos. Se veía más como un plan humano que un servicio divino. Se llegaba a esos grandes puestos por negociaciones, palancas, no por vocación y llamado. Estoy en el punto número 2. El sacerdocio y el servicio a Dios había perdido ¿qué? Su enfoque. Y cuando pierde su enfoque, no amaremos lo que hacemos. Amaremos lo que me deja eso que hacemos. Y eso es lo que había pasado. Los líderes religiosos no estaban ahí por voluntad de Dios. Negociaban, hacían trampas, se colaban a la élite, pero recuerde que había una élite, había fariseos, había saduceos, pero en cuestión religiosa había una élite. El gran Sanedrín controlaba todo. Y dentro del gran Sanedrín, sus máximas autoridades estaban en deshonra para con Dios. Uno que otro parte del Sanedrín, como por ahí dicen José de Arimatea, Nicodemo, tenían un corazón más puro, pero los que controlaban tenían un corazón, hermano, de avaricia. Cuidado, hermano, cuando en nuestro servicio se apodera más la avaricia del renombre. Hoy en día hay gente, hermano, que sirve a Dios porque sabe que a partir de su servicio le diremos el apóstol, el profeta, el querubín. No, todavía no hay querubín, ¿verdad? Pero le gusta alimentar ¿qué? Su ego. Falsos pastores que ni tienen una historia, ni tienen una congregación, pero se denominan pastores. Y por acá y por allá se andan proclamando pastores. Así estaban los líderes en el tiempo del Pesá de Jesús. Se había perdido la esencia. El sacerdote, recuerde que tenía que ser de la tribu de ¿qué? De Leví. Se cuidaba esa esencia. Tenía una edad el sacerdote donde se le consideraba. Aquí ya habían unos, ¿verdad? El sacerdote tenía una edad donde ya no podía hacer ¿qué? ¿Se acuerda de eso? Ya no podía más ser sacerdote a cierta edad. Era llamado en su pureza, era llamado en sus años de fuerza, era llamado en sus años de virtud, porque el trabajo era arduo. Sí había reglas que habían descuidado en ese tiempo, porque ya no importaba el propósito divino. Ahora importaba el bienestar de ellos, ahora importaba el bienestar de esa élite. Había un desenfoque total. A su nombre. Cuando Dios te llama al servicio, te llama, hermano, realmente para que le sirvas. ¿Cuántos dicen amén? A veces pondrás de tu bolsa. Estos sacerdotes nunca iban a poner de su bolsa. A veces, hermano, te va a tocar aislarte y que nadie vea tu labor, ¿no? A veces te va a tocar sufrir. Nunca se debe perder el enfoque del servicio. ¿A quién? A Dios. Y vemos aquí una clase sacerdotal. La Biblia habla que existía. Si vamos a Mateo 26, vaya conmigo a Mateo 26, 57. El concilio, el Sanedrín, esa era la clase. Esos eran los religiosos. Dice el 57. ¿Está ahí, hermano? Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote ¿qué? Caifás. ¿Qué era Caifás? El sumo sacerdote, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos.
Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Ahí vemos, hermano, que se menciona, y los principales, oiga esto, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio para entregarle. Si vamos a Juan, vaya conmigo a Juan, capítulo 18, verso 13 al 14. Alabe al Señor. Y le llevaron primeramente ¿a quién? A Anás. Anás ya no tenía nada. Y le llevaron primeramente a Anás porque era suegro ¿de qué? De Caifás, que era sumo sacerdote aquel años. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. Tenemos a dos personajes que cuando uno los escarba, no eran personajes santos, hermanos. La historia los registra, hermanos, como hombres, no como un sacerdocio real, puro, no como un Moisés, no como un Aarón, no como el sacerdote levítico, hermano, sino ya los presenta como líderes que controlaban al pueblo. Líderes más preocupados en una cuestión económica que en una cuestión santa del pueblo. Líderes crueles, líderes ávaros, líderes que no pensaban, se habían olvidado de ciertas enseñanzas, hermano. Torcían las escrituras, pero eran intocables. Final de cuentas, era Caifás, era Anás, eran hombres intocables. ¿Cómo estaba el liderazgo, hermano? Corrompido. Jesús encontró una fiesta desvirtuada, corrompida la fiesta, corrompida los líderes, tratando de hacer grandes negociaciones. En la fiesta del Pesá había que pensar en que el pueblo descargara sus pecados, se sintiera salvo. No era esa la preocupación. La preocupación era otra: recaudar los niveles, llegar a las metas económicas y que el pueblo se regresara como pudiera, y que el pueblo, la cuestión espiritual no era el enfoque. Hermanos, nuestra cuestión de nosotros es meramente espiritual. Diga amén. ¿Está entendiendo? Y quiero terminar con el punto 3. Israel estaba bajo dos yugos. En el tiempo de la Pascua, Israel estaba bajo dos yugos que usted conoce. Primero, el yugo romano, pero el más tremendo era el yugo religioso de sus líderes y sacerdotes. ¿Dónde quedaba la libertad que celebraban si estaban más esclavos? Porque ¿qué era el Pesá, hermanos? Una fiesta que recordaba ¿qué? La libertad. ¿Dónde estaba la libertad si estaban más esclavos que nunca? Esclavos por Roma, y quien debería aliviar la carga de esa esclavitud, que eran sus líderes religiosos, le pusieron otra esclavitud, otro yugo religioso, hermanos. El pueblo tenía que pagar impuestos a Roma, impuestos a sus líderes ¿qué? Religiosos. Cuando le cobremos por entrar aquí a la iglesia, que casi no, debe haber una razón. Pero usted no pague nada más así por así. Que comúnmente, hermano, todos los eventos que hemos hecho son gratuitos. Algunos han dicho, hay que cobrar, a la gente le gusta. Curiosamente, lo pagado es lo más asistido. Anuncia uno algo gratis, nadie llega. Anuncian algo con costo, no sé, hermano, pero a la gente le gusta pagar. ¿Le gusta pagar a usted? A ver si hablamos con el consejo y de 10 pesos por lo menos la entrada, ¿no? Quizá la iglesia se llene más, porque está documentado, está bien. Porque la gente menosprecia a veces lo regalado, lo que no tiene costo. Y sé que hay gente que o la mente dicta que lo regalado a veces no tiene valor, y a veces lo regalado, a veces lo que no tiene costo es lo de más valor. Dale ofrenda de palmas al Señor. Alguien diga amén a su nombre. Bueno, pero en tiempos, en la Pascua de Jesús, la fiesta corrompida, sus líderes corrompidos, ni a quien acudiera el pueblo, como hoy, hermano.
Hoy tenemos autoridad corrompida. Tienes la esclavitud. Tienes, hermano, la preocupación de los criminales. Pero también te preocupa ¿quién, hermano? La autoridad. Porque vas y pones tu denuncia, aunque te digan que es anónima, los delincuentes saben a qué hora llegaste, dónde vives. ¿Quién le dio esa información, hermano? La autoridad. Es triste, hermano, escuchar a la autoridad decirle, llegan los oficiales, a veces mejor ni le mueva, porque es gente muy ¿qué? Muy peligrosa. ¿Puede el gobierno con ellos? Por supuesto, solo que no quiere. Solo, hermano, que no le conviene. Tú llegas a una procuraduría a poner tu denuncia y a veces son los mismos ellos que dicen, te conviene mejor pagarle. Pero ¿por qué voy a pagar yo si yo soy el extorsionado? Si a mí, fíjate, te conviene, ya te dijeron todo. Si eres entendido, sabrás. Así estaba en el tiempo de Jesús. Su pueblo de Jesús estaba desprotegido en el área material y en el área espiritual. Por eso dice que él lloraba por su pueblo, porque su pueblo estaba desprotegido. En la Pascua, en los tiempos de Jesús, había que pagar tributo a Roma, pues Jesús lo dijo. Vamos a Mateo 18:21. Alguien diga amén. A su nombre. Vayamos rápidamente, hermanos. Usted ha leído, se va a acordar de lo que le digo. Mateo 18:21. ¿Sí? 22, 18, 21. 22, 18 al 21. Oiga lo que dice. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Verso 19, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esa imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. ¿Y qué les dijo Jesús? Dad a César, leamos juntos, dad a César lo que es de César. ¿Se da cuenta? Jesús no sabía que había que pagar un tributo al César, a Roma. Y dijo Jesús, denle. Pero no bastaba con ese impuesto. También ahora había que pagar los impuestos, ¿qué, hermano? Religiosos, que eran exorbitantes. Pero la gente en su buena fe, la gente en su buena voluntad, procuraba cumplir con Roma y procuraba cumplir con lo que los sacerdotes pedían. Dijo Jesús, denle, yo no me opongo. Hermano, hay que pagar agua, hay que pagar luz, hay que pagar impuestos. ¿Ya pagó su impuesto del carro, hermanos? Porque si lo dejó pasar, prepare sus 1,500 de multa, ¿no? Porque son impuestos. Pero ahora empecemos a poner impuestos aquí. 50 pesos por cada miércoles que no vengas. No, pues ya me debe usted un montoncísimo. 100 pesos porque por cada domingo, porque el domingo, así estaban en los tiempos de Jesús. Jesús por eso vino a romper con ese paradigma. Jesús por eso vino con esa religiosidad, porque muy dentro necesitamos, hermano. Hay iglesias, hermano, anuales. Y lo curioso es, hermano, que tienen muchos servidores. Todo servidor 5,000 pesos anuales para poder ser servidor. Y hay 100 servidores y hasta peleándose, hermanos. Pero ¿qué le importa al pastor si tiene 2 mujeres? ¿Qué le importa si es un violador? Mientras sea discreto, mientras sepa llevar la consejería que le vamos a dar como pastor para no verse tan mal, no va a pasar nada. Tiempos que estamos viviendo semejantes a los tiempos de ¿quién? De Jesús. A veces hablar con la verdad trae problema. ¿Por qué mataron a Juan, hermano? Ayúdeme, ¿por qué mataron a Juan el Bautista? Ya para ir terminando. Ayúdeme, a ver de este lado. ¿No se acuerda dónde comenzó el problema de Juan? Por amonestar a Herodes y a Herodías.
Como quieres echarte de enemigo a la gente, dile que corrija eso. La pregunta es, ¿qué no lo sabía Anás? ¿Qué no lo sabía Caifás? ¿Que nunca tuvieron el valor de ir con Herodes y decirle: estás en nuestra región y aquí no es correcto tomar a la mujer de tu hermano? A veces queremos una iglesia próspera, soportemos todo. Soportemos pecados, soberbia, rebeldía, no pasa nada, hermanos. En cuestión de poco tiempo estaremos pensando en ampliarnos, porque eso estará llenísimo. Ahora, no siempre. He de reconocer que hay iglesias que han crecido pura y santamente. Dele ofrenda de palmas al Señor. Alguien diga amén. ¿Qué me interesa a mí como pastor? Final de cuentas, es el no. Los líderes religiosos tenían una grande responsabilidad. Se tenía que pagar impuesto. ¿A quién, hermano? A Roma, pero impuesto también al templo. Con alevosía, con ventaja. ¿Por qué cree que se inventó eso de las penitencias? Se inventó eso de los castigos, de las donaciones, porque hay ventaja. Y la gente en su dolor quiere calmar su dolor. Los impuestos a Roma sobre ganado, sobre aduanas, sobre comercio, quizá eran pasables. Pero los impuestos, hermanos, no puestos por Dios, eso ya era un abuso. Eso ya era una explotación. Hay cosas que la ley establecía, como en la Biblia hay cosas. La Biblia establece primicia, diezmos y ofrendas. No estamos ahí mal, pero la Biblia no establece siembras dominicales de tanto, días proféticos de tanto. Eso ha venido a raíz, hermano, de hombres usurpadores. La Biblia respalda ciertas cosas y hay cosas que no la respaldará. Y en el tiempo de Jesús, el sacerdote ponía algunas cosas, pero también ponía otras demás. Jesús mismo le dijo: fariseo hipócrita, que pones una carga que tú no puedes, ¿qué? Tú no puedes llevar. Porque ellos sembradores no eran. ¿Cuántas sinagogas sembraron? ¿Cuántas buenas obras hicieron? No lo registra la Biblia porque no hay muchos datos. ¿A dónde estaba? Vamos a suponer, hermano, ¿a dónde estaba? Si recaudaban, vamos a decir, hermano, en términos nacionales de nosotros, si la Pascua, el Pesá dejaba 2 millones de pesos, pues había que invertir esa ganancia. Pues había que hacer una obra. No, era ganancia repartida entre la clase. Era ganancia repartida, hermano, entre los que controlaban. Jesús desaprobó eso. ¿Cuántos dicen amén? Había, hermanos, impuesto que pagar. Recuerde que Mateo era un cobrador de impuestos. ¿Y por qué quise mencionar a Mateo o a Zaqueo? Con eso estoy terminando. Porque a veces el mismo judío se prestaba para oprimir. Nunca te prestes tú para oprimir a tu mismo pueblo, para ponerle trabas a la obra, para ponerle trabas al avance. Los judíos negociaban, hermanos. Eso lo dejaríamos para el extraño. ¿Quién se encarga de destruir la obra de Dios, hermano? El diablo. ¿Quién se encarga? Hermano, que la gente de afuera nos llame hipócritas no me asusta, pero que nos llame hipócrita a alguien de adentro. Y que la gente de afuera nos llame vividores, saqueadores, no lo puedo entender, pero el de adentro, tocante a los impuestos, hermano, lo peor era que habían judíos que negociaban y pudiendo ser el impuesto más liviano, no negociaban para que fuera más liviano. Esa negociación implicaba que el impuesto iba a ser más grave. Ya se lo explicaba en una enseñanza. Vamos a suponer que había que recaudar el impuesto en Galilea. Llegaba un judío y negociaba con las autoridades romanas y decía: yo me encargo de recaudar el impuesto en Galilea. Si Roma quería 20, por así decir,
aquel judío iba a poner 30. Aquel judío iba a poner más carga. La intervención del judío para la negociación del impuesto, lejos de ayudar, estorbaba. Pero a Roma, está bien, a Roma no le importaba eso. Pero al judío le debería importar porque era su pueblo. No te olvides, hermano, que esta es tu gente, este es tu pueblo. Esta es la obra del Señor. A su nombre. Y el judío le decía a las autoridades: ¿cuánto te da Galilea? Me da 1 millón de pesos. Yo me comprometo a darte 1,5 millones. Pero ahora la gente no había que pedirle 1 denario, quizá había que pedirle 4 o 5. Porque ese hombre iba en son de ganancia. Qué triste, hermano, es que a veces no entendamos que nuestra salvación Dios nos la regaló. ¿Cuántos dicen amén? La Pascua estaba corrompida. Oremos para que cuando Cristo aparezca encuentre una iglesia, como decíamos, pura y ¿qué? Y santa. No lo corrompa. Lo normal es normal. Pero lo demás no caiga en esos juegos. No, si usted siembra 50,000 pesos, gloria a Dios. Pero no lo podemos poner como regla. Sembraré 50,000 y yo le profetizo, hermano, que no, eso es lucrar con tu necesidad. Porque quizá tu necesidad te está nublando, quizá tu agonía te está. Lo que vayas a sembrar tiene que salir de tu corazón. Y tiene que salir, hermano, no como una carga o una imposición. Por eso usted se ha dado cuenta que hay cosas que no. Alguien me dijo: pastor, en esas campañas usted no dijo ¿quién da 500? ¿Quién da 1,000? ¿Quién da? No, porque yo le dije desde el inicio: Dios puso en mi corazón sacarla y no. Si alguien quiere unirse, que se una, y si no, no pasa nada. A veces Dios pone en mi corazón: convoca al pueblo. Y aunque es convocación, nunca será de que si no te unes, si no das, no tienes entrada. Porque este lugar, desde el momento en que fue puesto para entrada de todos. Póngase de pie, a su nombre. Espero que la palabra haya quedado clara, hermanos. Jesús no encontró una buena Pascua. Jesús encontró una Pascua demasiado corrompida. Padre, en el nombre de Jesús, yo le bendigo, Señor, y le agradezco, porque aún analizando, Señor, esta palabra, yo mismo entendía muchas cosas. Y es mi deseo, Señor, que la iglesia aprenda. La iglesia, Señor,